Se cumplieron los 30 años de la muerte de Víctor Raúl Haya de la Torre, por eso tenemos en comunicación al periodista aprista Jaime del Castillo. Jaime del Castillo, un gusto saludarlo de Argentina. Un saludo para vos, mi estimado amigo, y para todo tu programa y tu distinguida audiencia desde Perú. Estoy a tu servicio. Jaime, ¿cómo recuerda Haya de la Torre a 30 años de su muerte? Bueno, lo recordamos como un personaje que es un orgullo para todos los peruanos, sin necesidad de que seas aprista o no. Haya de la Torre ya tiene un sitial importante en el podio de los grandes pensadores peruanos y, por qué no decirlo, de Sudamérica y también de rango universal. Un político que en estos momentos nos hace falta por muchas razones, pero de todas maneras su pensamiento sigue viviente y, por lo tanto, siempre es un llamado a la conciencia política sudamericana a fin de concretar altos pensamientos como provino de este trujillano ilustre como fue Haya de la Torre, mi estimado. ¿Las ideas de Víctor Raúl se pueden asemejar a algún político a nivel mundial, tanto actual como de épocas pasadas? Claro, Víctor Raúl Haya de la Torre se puede decir que tuvo la capacidad de sintetizar los principios más importantes de la filosofía política y de la praxis política del más alto nivel. Por ejemplo, el tema del Estado de defensa no es sino toda una idea universal que hasta el Estado de Israel lo viene aplicando desde 1948, y es un principio universal el de que todo Estado sea un Estado de defensa de su nación, de sus clases y de sus segmentos sociales. ¿No es cierto? O sea, esa idea es importante. El otro tema, por ejemplo, el Congreso Económico y Social, es otra idea importante, ¿no?, que Haya de la Torre la esbozó y que ahora nos hace muchísima falta, sobre todo, mi estimado amigo, porque aquí en Perú y en otras latitudes los congresos no están a la altura de las circunstancias. Los congresos liberales, los congresos clásicos no están a la altura de las circunstancias, de tal forma que un Congreso Económico Nacional deviene en importante y necesario, y ese es un planteamiento, ¿no?, de Víctor Raúl Haya de la Torre. El otro tema, por ejemplo, referente a la unidad política y económica de América Latina, que otra cosa no es sino, mi estimado, Mercosur, el UNASUR y la reformulación inclusive de la OEA y de la ONU, no es sino eso, ¿no? O sea, la unidad, ya los bloques regionales que Haya de la Torre lo planteó en su momento, en los años 30, y que ahora están brindando excelentes resultados. ¿Y por qué no el tema del cooperativismo, del vasto cooperativismo, tal como lo planteó en su señera y primera obra, como es el Antiimperialismo y el ATRA, donde plantea el vasto cooperativismo como una alternativa frente a la economía liberal y humana, como todos sabemos? Y ahora hace mucha mayor falta precisamente ese planteamiento del vasto cooperativismo frente a la crisis económica internacional generada por los líderes del neoliberalismo. Estas y otras ideas me parece que todavía están jóvenes y rozagantes, mi estimado amigo. ¿Ve algún paralelismo entre Víctor Raúl Haya de la Torre y el general Juan Domingo Perón? Claro que sí, porque ambos tuvieron preocupación por su pueblo mayoritario. Haya de la Torre se preocupó mucho por la clase indígena. Tú sabes que él era un hombre de fibra sensible, un provinciano, que él, a pesar de provenir de una cuna noble, aunque lógicamente ya clase media, que provenía de las mejores épocas, pero digamos una clase media ya empobrecida en su época, pero muy sensible, ¿no? O sea, ver los cañeros, los empleados de las grandes haciendas azucareras en su natal Trujillo, luego ver al indígena explotado, expoliado, prácticamente lo motivó a hacer política, y eso me parece que Perón también en su oportunidad, un militar que tuvo una vocación, digamos, de servicio para la grande mayoría. Yo creo que ambos, por lo menos, tienen puntos convergentes en sus aspiraciones. Y lo lograron, fueron líderes importantes, inmortales, ¿no es cierto?, tanto en Argentina como en Perú, porque Perón sigue vivo a pesar de las alas, de los segmentos, de las líneas maestras, divergentes o convergentes dentro de lo que él generó como partido político y movimiento, pero su figura todavía está viva. Y es el caso de Haya de la Torre, que creo que su pensamiento, su obra y su acción y su ejemplo seguirán vivos. Hay ahí un paralelismo, ¿no?
Usted como abogado, ¿cómo analiza la Constitución del 79, Constitución firmada por Víctor Raúl Haya de la Torre? No, es una obra maestra de la jurisprudencia, sí. Una construcción jurídico-constitucional que ahora, mi estimado amigo, nos hace falta tremendamente, porque el modelo estructural jurídico generado en la dictadura, ¿no es cierto?, de Alberto Fujimori, hasta el día de hoy no viene dando los resultados esperados, ¿no es cierto?, para la grande mayoría, tal como sí estaba previsto en la Constitución del 79, donde Haya de la Torre, hasta el último aliento de su vida, estuvo preocupado en que se plasmen en un documento constitucional mejoras, ¿no es cierto?, mejoras y, digamos, garantías para que los derechos humanos de tercera generación, sobre todo los derechos laborales, la protección de la familia, la protección de la infancia, la protección de la juventud, la educación, la ciencia y la tecnología, sean previstos en un documento magno como es la Constitución del 79, para que las nuevas generaciones puedan vivir en un mundo mejor, con justicia social, de pan con libertad. Lamentablemente esto ha quedado trunco, pero de verdad, nos hace muchísima falta ahora ese documento de 1979 a que hace referencia. ¿Cómo debemos recordarlo a Víctor Raúl Haya de la Torre, sobre todo los jóvenes que no tuvimos las posibilidades como ustedes de conocerlo? Bueno, ¿cómo debemos recordarlo? Yo creo que debemos recordarlo como un gran padre que no tuvo hijos biológicos, no se le conoce un matrimonio establecido, ni hijos. Sus hijos fueron los militantes de su partido, sus hijos fueron todos los peruanos, sus hijos fueron todos los indoamericanos. De tal manera que yo creo que recordar ahí en la Torre es recordar a un padre, a un hombre que quiso una familia mejor. Su familia era el Perú, la grande mayoría del Perú, la grande mayoría de Indoamérica. De tal manera que es un padre que pensó, trazó una línea ideológica y política para que vivamos en felicidad, dentro de la filosofía política, para que gocemos de felicidad en el bien común. Por eso él decía paz, pan con libertad, porque quería que ningún joven, ningún niño sufra de hambre, ¿no es cierto? Ninguna familia sufra hambre, pero dentro de la libertad. Y ahí giraba, ¿no es cierto?, toda su estructura ideológica política como un gran padre, que hasta el último día él fue consecuente. Murió pobre, murió sin propiedades inmuebles, un hombre que dio ejemplo con su vida, cobró un sol en la Asamblea Constituyente, y es un ejemplo que todos los jóvenes debemos siempre conocer y difundir. Él llegó al Parlamento, a la Asamblea Constituyente en Perú y cobró un sol, y con su vida dio ejemplo. Ni siquiera los ternos que usaba eran de su propiedad, eran regalos de amigos. O sea, un hombre que se entregó absolutamente para el desarrollo de su obra ideológica, de aspecto y de aliento indoamericano, o sea, para toda Sudamérica y también para el Perú. Yo creo que hay que recordarlo como un ideólogo del bien, un padre que peleó porque en el Perú exista justicia social, que los más desvalidos, los más desprotegidos, los más débiles tengan una vida digna. Así debemos recordarlo, mi estimado. Muchas gracias, Jaime del Castillo, por estas palabras. No, a ti muchas gracias, más bien, por esta gran oportunidad. Un fuerte abrazo para ti y para toda tu distinguida radioaudiencia, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime.